Hola, vamos a distinguir en esta pequeña cápsula a los lenguajes denotativo y connotativo. ¿Ya? ¿De qué se trata cada uno de estos dos tipos de lenguaje? Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a hacer un poco de ejercicios y va a haber la posibilidad de que ustedes revisen si respondieron de forma correcta o no. Empecemos. Ya. Bien, esta cápsula está pensada para estudiantes de séptimo, pero es útil hasta primer año medio por lo menos. ¿Sí? Veamos primero el lenguaje denotativo. En la denotación o lenguaje denotativo se trata de que uno utiliza el lenguaje oral o escrito para representar con fidelidad lo que quiere uno decir. Uno está diciendo lo que quiere decir y no otra cosa. No da para mayor interpretación. Hay dos casos fundamentales. Primero, cuando usamos el lenguaje para representar la realidad, lo que ocurre. ¿Ya? Cuando ese es el caso, entonces decimos que estamos dentro de la denotación o lenguaje denotativo. Por ejemplo, cuando decimos, tendremos clase virtual a las 17 horas y yo les envío a ustedes un WhatsApp, significa que eso espero que va a ocurrir en ese horario. ¿Okay? Si digo, mi madre está con teletrabajo, lo mismo. O aquí puse otro ejemplo, me gusta la música brasileña. Tú das a entender cuál es tu gusto y no otro diferente. Estos son casos en que represento la realidad. También a veces usamos el lenguaje denotativo para representar con fidelidad ideas que son del mundo humano, pero no están realmente en lo que ocurre en el exterior, sino que los seres humanos nos hemos dado esas ideas para entendernos entre todos con mayor fidelidad. Por ejemplo, cuando decimos la fórmula del agua es H2O, o bien él es un santiaguino, o bien estamos en cuarentena. En el primer caso, hemos concordado una fórmula basada en una serie de elementos y al decir esta frase, simplemente queremos representar esa idea y que todos entiendan exactamente lo que nosotros queremos decir. En el segundo caso, cuando decimos es un santiaguino, también representamos una idea que nosotros nos hemos dado. Nos organizamos por ciudades y de acuerdo a esas ciudades entonces nos damos gentilicios, pero no son parte de la realidad concreta, sino que son una forma en que nosotros eh, clasificamos a las personas. En el tercer caso, la cuarentena, por ejemplo, que era un término relativamente desconocido, de tanto ahora haber repetido de qué se trataba, todos entendemos cuando se usa esta palabra. ¿Se fijan? Estas son ideas que nos hemos concordado los seres humanos y las definimos primero justamente para que todos entiendan exactamente lo mismo. En el primer caso, se trataba también de ideas, pero es que están más basadas en lo concreto que ocurre fuera de nosotros. En ambas situaciones, la palabra está al servicio de la realidad o de la idea. En ese caso, entonces, se trata de denotación o lenguaje denotativo. ¿Okay? Vamos ahora al otro tipo de lenguaje. En la connotación, la palabra no representa lo que se dice con exactitud, sino que representa un lenguaje figurado, que no es evidente, no es literal. ¿Sí? Y también aquí hay dos casos que sería conveniente distinguir. En el primero, está anotado acá, cuando usamos el lenguaje, igual que en el anterior puede ser oral o escrito, en un sentido figurado o no evidente. Entonces estamos en el mundo de la connotación. ¿Sí? Por ejemplo, si a una persona le decimos, ay, eres tan entretenida cuando me hablas de tu pasado, o bien, mi hermano menor cayó redondito, en ambos casos las frases que están subrayadas, esa eres tan simpática y cayó redondito, se fijan que corresponde al mundo de los dichos o corresponde al de aquellas ideas en que nosotros decimos unas palabras pero queremos decir otras distintas. Esa es la connotación.
Hay otro caso en que también se usa la connotación, y que es cuando el lenguaje se multiplica en sus significados. Esto sucede en particular en el arte y la literatura. En el arte y la literatura se usa el lenguaje connotativo porque lo que está escrito ahí no es evidente, hay que interpretarlo. Si yo leo, por ejemplo, acá tengo un libro, una antología poética de Antonio Machado. Si yo leo estos poemas, o bien en esta hermosa novela de Ernest Hemingway, que se llama Adiós a las armas, si yo las leo, ahí hay historias de personajes, o bien hay definiciones en el poema acerca de distintos objetos líricos, pero que no son evidentes. Una vez que yo voy leyendo, entonces voy preguntando, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Con qué se relaciona? ¿Qué sentido me hace a mí lo que dice en ese libro? ¿Ya? Entonces, esto también es lenguaje connotativo. Yo aquí puse dos ejemplos de poemas. En el primero son versos del poema Lautaro de Pablo Neruda, cuando dice, Lautaro fue una flecha dirigida, elástico y azul fue nuestro padre. En que se refiere, si uno lo analiza, a cómo Lautaro tenía tan claro cuál iba a ser su misión en esta vida. ¿Ya? Y también habla acerca de sus cualidades, que no solo son de agilidad en el caso de la palabra elástico, sino que también van más allá de este mundo y de lo que fue su propia vida. Trascienden en la historia, como de hecho así ocurrió con ese joven guerrero mapuche chileno. Luego aquí hay unos versos del poema Mulán, que habla de una muchacha que fue guerrera eh, durante lo que nosotros llamamos Edad Media en el mundo occidental, pero que corresponde a la dinastía Tang en China, y dice, los insectos celebran con su canto la tarde. Mulán está tejiendo ante la puerta. ¿Se fijan? Y con esos simples dos versos nos representa a una muchacha que es una muchacha sencilla, que está tejiendo y que está ubicada en un lugar agreste, un poco campesino, ¿eh? Y que está en un ambiente de paz. Todas esas interpretaciones y muchas más, por supuesto, nosotros las sacamos a partir de unos simples versos de dos poemas. Entonces, hay aquí connotación porque el lenguaje que se utiliza se multiplica en una enorme cantidad de significados que son distintos y que van enriqueciendo nuestro conocimiento y nuestra comprensión de esos textos. Entonces, estos son como, así como en el anterior teníamos representar la realidad en la denotación, representar la realidad fielmente, o bien eh, ponernos de acuerdo en algunas ideas que todos entendamos lo mismo. Acá en la connotación, en cambio, nos referimos tanto cuando queremos decir algo que no es lo mismo que está en las palabras, o bien cuando hay literatura, y eso nos da para hacer una gran y enorme interpretación. Entonces, si la palabra sugiere un matiz, un significado no literal, eso es la connotación, el lenguaje connotativo. ¿Okay? Bien, con esas dos definiciones vamos a hacer ahora un poquito de ejercicios. Veamos si se entendió. Miren, aquí dice, hay una serie de frases. En la primera dice, la geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Eso sí. Denotación o connotación. Después dice, un duende es un personaje de la mitología de estatura pequeña y que vive en el subsuelo o en el bosque. La tercera, soy un máster. La cuarta, no todos los hongos silvestres son comestibles. La que sigue, a caballo regalado no se le miran los dientes. Otra, de lo bueno, poco. Y finalmente, se han suspendido todos los vuelos. Bien, yo me imagino que a medida que iba avanzando, tú ibas respondiendo. Vamos a revisar ahora si tus respuestas fueron correctas. Aquí, por supuesto, te puedes detener en este video para revisar
cómo estuvieron tus respuestas y si no fue así, si en alguna te equivocaste, volver atrás y mirar bien las definiciones. ¿Bien? ¿Todo bien? Excelente. Hay que hacer una salvedad. Muchos textos o frases aparentemente denotativos pueden ser connotativos si se cambia el tono con el cual se dice. Imagínate que una persona te está leyendo una noticia, bueno, yo puse sobre economía porque para mí eso me cansa un poquito, pero cada uno tiene temas que le gustan y otros que no le gustan tanto. Aquí estamos asumiendo que no les gusta. Entonces, y de repente te mira y hace el gesto de bostezar. ¿Fija? Y aquí entonces te pregunto, ¿qué quiere decir? Se dan cuenta que ahí entonces, en ese gesto tan sencillo, hay una connotación. Eso, si uno lo tradujera en palabras, querría decir, entonces me estoy aburriendo, ¿cierto? Bueno, esto es entonces el lenguaje denotativo y connotativo, sus diferencias, ejemplos y ejercicios. Hasta luego.